nosotros vamos a ver la lección número 3, la doctrina de la iglesia primitiva y la persecución. Nosotros vamos, al terminar esta lección 3, vamos a poder escribir sobre Irineo y Tertuliano. También vamos a encontrar las cualidades dignas de emular entre estas dos personas. Comparar y contrastar el entendimiento de la santificación con la iglesia de Nazareno. Trazar la historia de las persecuciones romanas desde Nerón hasta el edicto de tolerancia. Mencionar claramente las persecuciones de Roma a los judíos y cristianos. Desarrollar una apreciación de los mártires a la luz de unos ejemplos específicos, tales como Policarpo. Entender las voces divergentes del cristianismo en la iglesia primitiva y sentir la necesidad de la unidad de las doctrinas cruciales. Describir los paralelos de la iglesia de hoy. 1. Explicando las tres características del gnosticismo u otras nociones heréticas y conecte estas características religiosas a los movimientos de nuestra época. 2. Mostrando cómo especialmente el montanismo, quienes reclaman un conocimiento más elevado desarrollando una herejía. Explicar el significado de la herejía y ortodoxia. Vamos a ver, hay un libro que se titula el libro 2, que o sea, las confesiones de Agustín, las confesiones del apóstol Agustín. 3. El libro 2, el libro 2, él se concentra aquí en el año 16, un año de ociosidad, de lujuria y travesuras del adolescente. El recordar el robo de algunas peras me arrojó a una profunda prueba de los motivos y alcances de los actos pecaminosos, dice. Llegué a ser de mí mismo un desperdicio. En el capítulo 1, en la carta que él escribe, dice, quiero ahora recordar las fealdades de mi vida pasada, las corrupciones carnales de mi alma, no porque en ellas me complazca, sino porque te amo a ti, mi Dios. Lo hago por amor de tu amor, recordando en la amargura de una revivida memoria mis perversos caminos y malas andanzas, para que me seas dulce tú, dulzura no falaz, no falaz, dulzura cierta y feliz, para que me recojas en la dispersión en la que anduve como despesado mientras lejos de ti vivía en la vanidad. Durante algún tiempo de mi adolescencia, ardía en el deseo de saciar los más bajos apetitos y me hice como una selva de sombríos amores. Me marchitó mi hermosura y aparecí ante tus ojos como un ser podrido y solo atento a complacerse a sí mismo y agradar a los demás. Estos son escritos, ¿no?, de Agustín, hermano. Como pueden ver ustedes, eh, él escribe, digamos, su testimonio desde su adolescencia. Ahora vamos a ver a Irineo. Ese es Agustín, ¿verdad? Irineo nació en Asia Menor. Entre 130 al 202 está este desarrollo de Irineo. Él se estableció en León, Galia, cerca del año 170 y llegó a ser obispo de Leones, o sea, de las ciudades de León, ¿verdad? En el año 177. Durante este tiempo, la iglesia de Leones se enfrentó a persecuciones mayores.
Esto influenció su teología. Muchas de sus obras fueron dirigidas a los herejes. Esto incluyó la denunciación y refutación de, número uno, de tal llamada gnosis y la demostración de la predicación apostólica. Irineo formuló la que ha sido llamado clásica o Christus Victor, idea de la expiación. Óigalo bien. Miren, hermano, todo esto que estamos estudiando, el líder, el pastor, necesita manejarlo. ¿Saben por qué? Porque realmente, hermano, la Biblia, la Biblia nació precisamente de estos escritores y la búsqueda de ellos de compilar los papiros, los rollos que se encontraban en el Mar Muerto, en las catacumbas, en el mar Mediterráneo, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno de ellos hizo mucho énfasis en algunos aspectos de la teología doctrinal. Y dentro de la teología doctrinal, Irineo hace mucho énfasis en la expiación, en la teología de Irineo. Dios toma la iniciativa y todo fue ejecutado a través de Cristo para la salvación humana, a través no solo de la cruz y la resurrección, sino en la encarnación misma y en la consistente obediencia santa de Cristo. Cristo llegó a ser victorioso sobre los poderes hostiles del pecado, muerte y el diablo. La destrucción del pecado por Cristo a favor de nosotros, su conquista histórica y objetiva sobre el pecado, hace posible la verdadera santificación de los seres humanos. Cristo en nosotros, hermanos. Cristo en nosotros. Irineo emplea la idea de la recapitulación para entender a Cristo y la salvación. La santificación para Irineo fue parte de todo el proceso de Dios para restaurar y perfeccionar a los seres humanos. A ver, ¿por qué los padres apostólicos y también los apóstoles y Cristo hacen gran énfasis en la santidad? Porque la santidad, indudablemente, hermanos, es la base esencial para la vida eterna. La santidad. Ahora vamos a ver a Tertuliano, 150 al 225. Tertuliano nació en Cartago, en el norte de África, de habla latina. Miren qué interesante, hermano. Quiere decir que si Tertuliano resucitara en estos tiempos, nos hablaría en latín, o sea, en español. El hijo de un centurión romano. Era el hijo de un centurión romano. Él fue educado en gramática y retórica y entrenado como un abogado. A mediados de su vida, alrededor de 190, probablemente influenciado por mártires cristianos, fue profundamente influenciado por la disciplina espiritual. Estamos hablando de Tertuliano, hermano. Tertuliano es conocido como el padre de la teología latina. Atención, 31 de sus obras le sobreviven, 31 obras. Principalmente entre ellas están A los gentiles, Contra Marción, Sobre la modestia y la apología. Cuando nosotros hablamos de la apología, estamos hablando de la apologética, o sea, la defensa de la fe. Dentro de las escrituras, Tertuliano enseñó, había un centro de predicación apostólica, el querigma, que era de la esencia del evangelio. La teología de Tertuliano sobre la Trinidad llegó a ser la posición ortodoxa de la iglesia occidental. Ahora, la iglesia occidental, hermanos, la posición
que tuvo como arraigo por Tertuliano fue la doctrina de la Trinidad. Tertuliano introdujo los términos sustancia y persona. La cristología tertuliana fue firmemente antidoceta. Él enfatizó la encarnación de Cristo en carne y también enseñó que en Cristo habían dos sustancias, la divina y la humana, perteneciendo a una persona, quien actuó en unidad con ambas. Aquí es la doctrina de la sustanciación, ¿no? Donde Tertulio dice de que Cristo, en él habían dos sustancias, la divina y la humana. Nosotros, ¿verdad? Cuando hablamos de... Uh, a ver, a ver. Cuando nosotros hablamos de... A ver, ¿cuál es la teología que habla de Dios hombre y hombre Dios Cristo? Cristo, Dios hombre y hombre Dios. Pastor Ambrosio, yo le he dicho muchas veces y lo hemos estudiado juntos. Dígamelo. Se me olvidó, paso. Estoy pensando. Que me lo diga otro hermano entonces. ¿Quién se atreve a decírmelo? A ver. Paso, la unión hipostática. Eso, la unión hipostática, eso, hermano. La unión hipostática es lo que prácticamente Tertuliano nos dice. Cristo en dos sustancias, la divina y la humana. Es Dios, hombre, hombre, Dios. La unión hipostática. Esa es teología, ¿no? Perteneciendo a una persona a quien actuó en unidad con ambas. ¿Ve qué interesante, hermano? Esto es interesante. Gracias, Pastor Ambrosio. La santidad no era un regalo solamente, sino una vida para vivir. Era transmitida y aprendida por una vida de disciplina. La santificación para Tertuliano significaba, atención, uno, consagración, apartarse de lo común. Y aquí lo común lo interpreta Tertulio como todo lo que es pecado y que el hombre lo ve común, lo ve normal. Un hecho de gracia divina por medio del Espíritu Santo, purificando y limpiando por medio del bautismo. Óigalo bien. La santificación para Tertuliano significaba consagración, apartarse de lo común, ya dijimos. Un hecho de gracia divina por medio del Espíritu Santo, purificando y limpiando por medio del bautismo en el Espíritu Santo. La participación del cristiano en la vida del Espíritu Santo. Restauración de la imagen perdida de Dios. Grados de santidad en términos morales donde el crecimiento es posible. Pureza sexual. Realmente, la pureza sexual, ¿a qué le llamamos nosotros pureza sexual? A ver, hermano Edgar Ferman, ¿a qué le llamaría usted pureza sexual? Amén, pastor, Dios le bendiga.
Amén. Este, eh, considero que la pureza sexual se refiere a que como cristianos tenemos que tener el sexo no como algo sucio, sino como producto del amor que Dios ha dejado entre un hombre y una mujer. Mire qué interesante. Estamos hablando pureza sexual. Inmediatamente uno, el Hijo de Dios, nunca fija sus ojos en lo natural de esta tierra. El Hijo de Dios fija su mirada en lo espiritual. La pureza sexual, hermano, comienza precisamente, nace en el Espíritu, por el Espíritu Santo. En otras palabras, la limpieza, la limpieza de mente, hermano. Pero cuando hablamos limpieza de mente, ¿qué quiere decir, hermano? Que vamos, que en el hecho que está usted con su pareja, su esposo o su esposo, debe de haber pureza de mente. Dos, ¿qué más? Pureza de sentimiento, porque se supone que usted le ama con todo su corazón y que lo que está haciendo, ese acto de amor que usted hace con su esposa o su esposo, lo hace para agradarle a él o a ella, agradarle en una entrega total de pensamiento, pensamiento, sentimiento y amor. Ahora, con sinceridad, con sinceridad, sin mancilla. Y ustedes dirán, pero si son esposos, sí, pero si la esposa en ese momento está inadecuada para tener relación con el esposo, ella le dice, no puedo, usted no la puede obligar, no la puede obligar. Usted tiene que saberla comprender y con amor tratarla, ¿verdad? Tratarla con cariño, con ternura, como vaso frágil. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Eso no lo practica el hombre natural del mundo. El hombre natural del mundo tiene una relación con la esposa que tiene y pensando tal vez en todas las otras esposas o las otras mujeres con que se ha mezclado o tiene o las tuvo. Esa es una mentalidad impura. Eso no es pureza sexual. Entonces, el Tertuliano dice de que debe de haber pureza sexual en el Hijo de Dios, porque Dios se agrada de eso y efectivamente así debe de ser. Vamos a ver las persecuciones. Emperador Nerón empezó a perseguir a los cristianos en el 64 después de Cristo. Este emperador fue un emperador sanguinario, malo, diabólico, satánico, un prototipo del anticristo. Nerón. Nerón culpó a los cristianos del incendio de Roma. Ahora, Tito completa la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. El emperador Domiciano, 81 al 96, se nombró a sí mismo maestro y Dios. Imagínense ustedes, maestro y Dios se nombró. Emperador Trajano, 98 al 117. Corresponde con Plinio acerca de los cristianos. Fue un tiempo de moderación, aunque Ignacio fue puesto a muerte. Con el emperador Trajano murió el apóstol Ignacio.
Wow. Todo esto apréndanlo, hermano, hagan un esfuerzo. Les recomiendo que tomemos, porque yo también lo voy a hacer, omega 3. La omega 3 nos va a ayudar a la memoria, hermano, porque fíjense que oxigena el cerebro. La omega 3, ese es uno de sus virtudes que tiene ese tratamiento. De verdad, hermanos. Yo tomo omega 3 toda la vida, la he tomado. Y miren, wow, mi memoria se mantiene tremenda. Pero el omega 3, hay que tomar omega 3. Yo se las recomiendo y se los digo de verdad, pues no le estoy mintiendo. Tomemos omega 3. O comer pescado, pastor. O comer pescado, pero la omega 3 lleva unos aditamentos, hermano, que oxigena el cerebro, diluye la grasa, diluye los triglicéridos, o sea, los saca triglicéridos, saca colesterol y ayuda también a la memoria. Oxigena el cerebro. Al diluir la grasa y los triglicéridos, indudablemente que al cerebro va un oxígeno más limpio, o sea, purifica. Wow. No es que le esté haciendo fama a eso, pero es que la verdad es buen tratamiento, de verdad. Bien, hermanos, ya conocieron el secreto mío, ¿verdad? Así es que ya lo revelé. Ya les Gracias por la revelé mi receta, gracias secreto. por la receta, pastor. Sí, es excelente, hermanos. No se van a arrepentir. Tomen una después de cada comida y van a ver los resultados maravillosos, maravillosos con el tiempo. Aquí vemos ahora a Antonio Píos. Antonio Píos. No, vamos a ver a Adrián. 117 al 138. Continuó la persecución, requirió juicio. Después Antonio Pío, 138 al 161. Protegió a los cristianos de violencia pública. Policarpo fue ejecutado en el 155. Y a ver, a ellos casi no se les menciona. Se menciona a los 12 apóstoles, pero a estos no se les menciona. Imagínense ustedes cómo es la historia de la vida. Por eso es bonito aprendérselo, sí, hermano, porque estos hombres están en gloria también y tendrán un lugar importante con Cristo. Marco Aurelio, 161. Aquí estoy hablando de los emperadores, hermano. Estos son emperadores, estos no son los padres apostólicos. El- el- en esta época se desarrollaron estos padres apostólicos con estos emperadores. Marco Aurelio, 161 al 180, dio orden que todos los cristianos que negaran su fe, que no negaran, oiga bien, dio orden que todos los cristianos que no negaran su fe se enfrentaban a la muerte. Justino fue martirizado en el 165. Justino, otro padre apostólico, hermano. Justino, apréndanlos, apréndanlos, hermano. Vamos a ver la oposición racional contra el cristianismo. Fue visto en las escrituras de Celso. Las persecuciones fueron más intensas bajo el imperio de Séptimo Severo, otro hombre malo. 193 al 211, emperador malo también. Tenemos el montanismo, fue respuesta para el periodo de persecución. ¿Y, y, y, y qué es el montanismo, hermano? Díganme alguno de ustedes qué es el montanismo. ¿Qué es el montanismo? A ver, ¿qué es el montanismo?
Dice, miren qué interesante. Las persecuciones fueron más intensas bajo el imperio de Séptimo Severo en el 193 al 211. Montanismo fue respuesta para el periodo de persecución. Vamos a ver. ¿Por qué fue respuesta en el periodo de persecución? ¿Qué, qué, quién fue Montano? Es la pregunta. Montano Frigia, ¿verdad? ¿Qué movimiento fue el que hizo este hombre? Hizo un movimiento él, hermanos, profético y herético. Ahora, ¿qué es herético, hermano? Ese surgió de la iglesia primitiva a finales del siglo II después de Cristo. Él se caracterizó por sus profecías en trance, un rigor moral extremo del asceticismo y prohibición del segundo matrimonio y la creencia en la inminencia del regreso de Cristo y la bajada de la Nueva Jerusalén. Lo que pasa, hermanos, que este hombre sí utilizó la palabra, pero le dio mal uso, porque él decía, hermanos, de que uno podía entrar en trance y poder entrar a los cielos, ¿ok? Y eso es herejía, hermano, porque eso no existe. Eso no es cierto. Es una falsa doctrina. Pero él la introdujo y tuvo su influencia, pero después eso decayó. ¿Por qué decayó? Porque los otros apóstoles indudablemente contrarrestaron toda esta doctrina. Era una doctrina herética, herética. A ver, Pastor Ambrosio, Va sobre una pregunta referente a eso, ¿verdad? sí. Ahora se le puede llamar a esos grupos porque todavía existen los que hacen meditación. Claro, eso Es incluso son medium. correcto, Ellos correcto. dicen que Dios les Ujú. puede hablar por medio del Espíritu. Dios habla y aquí les habla, dice, y hacen trance y cosas. Eso está, hermano, hasta nuestros días, hasta nuestros días. Claro que sí. Todo eso, hermano, la batalla la tenemos nosotros. Nosotros todavía no. Esta es una batalla prácticamente. Es la batalla espiritual. Entonces, la persecución se extiende durante los 250, comenzando con el emperador Decio, 249 al 251. Él inauguró el edicto de Decio. Gallo continuó la persecución. El emperador Valeriano, 253 al 260. Todos estos son emperadores, unos duraron poco tiempo. Dio un edicto prohibiendo a los cristianos que se congregaran o que usaran sus cementerios. O sea, esto fue terrible, hermano. Contra los cristianos fue una cosa terrible. El emperador Diocleciano, 284 al 305, hermano, continuó la persecución en el año 303. Este evento se conoció como la Gran Persecución. Diocleciano buscó la exterminación total de todos los cristianos como la solución final. Vean qué interesante, hermano. Él decía que exterminando a todos los cristianos se acaba todo. Entonces la persecución continuó con Maximiano y Galerio. Entonces viene el periodo de tolerancia. Finalmente llegó la tolerancia religiosa bajo el emperador Constantino el Grande en el 272
al 337. Aquí ya viene la tolerancia, ¿verdad? En el 313 Constantino se juntó con Licinio para dar el edicto de Milán, que oficialmente le dio a los cristianos tolerancia en el imperio. Él quería una religión fuerte que unificara todo el imperio. Claro, ya la mentalidad de Constantino iba más allá, pensando en cómo abarcar todo un solo poder, religión y política. El edicto de tolerancia libró a las iglesias de impuestos, inició subsidios para ciertos ministros cristianos, financió construcción de iglesias, facilitó copiar la Biblia. Una porción de los ingresos provinciales fueron donados a grupos de beneficencia. En el año 319, Constantino decretó que los adivinos fueran quemados. En el año 321 declaró que el domingo fuera un día de descanso. Él pasó leyes que expresaron los valores cristianos, incluyendo la protección de niños, esclavos, peones y prisioneros. Constantino llamó a los líderes de la iglesia para reunirse para el concilio de Nicea en el año 325. Miren por dónde va todo, hermano. Pongan atención. Herejías. Estaba basada sobre la palabra griega aireses y significa un grupo o partido. Partido de los herejes representa una doctrina o partido que destruye la unidad de la iglesia cristiana. Ebionismo, cristianismo judaizante, se originó en Palestina en el primer siglo. Los cristianos deben obedecer la ley mosaica. El canon bíblico fue limitado al Evangelio de Mateo. No podían reconciliar la deidad de Cristo con el monoteísmo del judaísmo. El gnosticismo, Simón el Mago, el fundador. Vean quién fue el fundador del gnosticismo, Simón el Mago. Es parecido al neoplatonismo, enfatizaba la incapacidad de lo material para revelar la verdad o el conocimiento. No podían aceptar que la carne humana pudiera existir con lo divino. En otras palabras, no aceptaban que el Espíritu Santo morase dentro del hombre. Así de sencillo. La materia era mala. Desarrollaron una historia de la creación, muchos niveles, donde el mundo material fue creado por el mal, demiurgo. Cristo vino a redimir a los humanos de este demiurgo. Así le llamaron, demiurgo. La salvación fue la liberación del espíritu de la esclavitud de lo material. Esta doctrina apuntaba a una vida inmoral o de estricto asceticismo. Creían que poseían conocimiento o gnosis. Docetismo. Todo esto se maneja en los estudios bíblicos, en las enseñanzas bíblicas, en las predicaciones, en todo se maneja toda esta información. Hay que manejarla, hermano. Docetismo. En su entendimiento de Cristo, el gnosticismo representaba una de las primeras formas del docetismo. Aquellos gnósticos que creían que Cristo era el Redentor decían que su forma física era una ilusión. El docetismo. Marcionismo. Marción, un rico constructor de barcos, era un gnóstico a quien la iglesia romana excomunicó en el año 150. Enfatizaba la gracia en lugar de la ley, amor en lugar de justicia. Enseñó que Yahvé fue el Dios cruel de este mundo y los judíos, un Dios de ley. Cristo vino a abolir las obras de este creador del mundo. Tenía una cristología docética. Ya ustedes deben entender qué cosa es
teología docética, hermano, cristología docética. Ya deben de saber qué es la cristología docética. ¿Qué es la cristología docética? ¿Alguno de ustedes que me lo diga? ¿Qué es la cristología docética? La cristología docética es que, ¿qué? ¿Quién me lo dice? Creían que Cristo era solo una ilusión, un pensamiento. Era un pensamiento, ¿verdad? Que no podía, pero ese es el gnosticismo. La docética era más profunda. ¿Qué era la docética? Ese gnosticismo. La docética, ¿qué era lo que profundizaba? La docética profundizaba de que en el hombre, en Cristo, no podían habitar dos cosas. No podía habitar lo divino en el hombre Cristo. En el hombre Cristo no podía habitar lo divino. Era solo divino. Entonces, ese pensamiento, y en nosotros, los cristianos, tampoco podía suceder eso. No podía suceder. Entonces, una doctrina herética. El montanismo. Montano fue un sacerdote pagano bautizado en el año 155. Enfatizaba la posesión por el Espíritu Santo y la profecía. Esperaba el pronto retorno de Cristo. Practicaba hablar en lengua. Se pensaba a sí mismo como espiritualmente superiores. Influenció a teólogos tales como Tertuliano a pensar del Espíritu Santo en términos más, gracias, en términos más personales. Entendió la Trinidad en forma modalista. Creyó en el reino milenial de Cristo, cialismo. Miren, hermano, estudiar esto nos abre los ojos, porque de aquí nacieron todas las doctrinas que hoy nosotros estamos viendo. Todas las doctrinas. Monarquianismo, una teoría particular de la Trinidad. La divinidad de Cristo no podría ser distinguida de la del Padre. El monarquianismo dinámico no podía darle el título de Dios a Cristo. Ustedes saben que de aquí hay doctrinas actuales, hermano, doctrinas malévolas que son sectarias. Y entonces, estudiar todo esto nos abre el entendimiento de cómo No sé, el quítate, estoy ocupado. enemigo, Satanás, vino a tergiversar el evangelio desde aquellas épocas Por eso le antiguas, dije, ¿verdad? Ahora viene el sabelianismo, el tercer siglo. Negaban todas las distinciones, esencia de Dios. Cristo fue un modo temporal de Dios. Imagínense ustedes. Patriapacianismo, una forma de monarquianismo que enseñó que el Padre mismo había sufrido en Cristo. Todo esto que estamos estudiando nos revela, hermano, la confusión que hay hoy de doctrinas. Ustedes saben que hay sectas religiosas actualmente que no aceptan de que el Espíritu Santo y el Hijo sean uno en Dios. El Padre, los tres están separados, dice. Y aquí va por orden. El Padre es mayor que el Hijo y el Espíritu Santo es una fuerza motora solamente. Así tratan, hermanos, la palabra de Dios. Pero todo viene de estos pensamientos, estos son los padres de los diabólicos, estos son padres diabólicos, ¿verdad? Estos no son apostólicos, estos son diabólicos. Padres diabólicos son estos. Los 5 concilios ecuménicos. El primer concilio ecuménico y el credo de Nicea.
El emperador Constantino citó el primer concilio ecuménico en el año 325. El concilio se reunió en Nicea, en la provincia de Bitinia, de Asia Menor, y fue inaugurado formalmente por Constantino mismo. 318 obispos asistieron al concilio, que duró un mes. El obispo Ezio de Córdoba presidió. Las decisiones más importantes fueron establecer el credo niceno, el canon de las Sagradas Escrituras y la celebración de la Pascua. La principal razón del concilio niceno fue la controversia arriana. Esa fue la razón. El arrianismo debilitó la naturaleza divina de Cristo. Arrio, 250 al 336. Un presbítero de Alejandría decía que Jesucristo fue creado por Dios. Arrio arguía que Jesús fue nacido, que hubo un tiempo cuando él no existía y que si él fue Dios, entonces hubo un tiempo en que él no lo era. El intento original de Arrio fue atacar otra enseñanza herética por la cual las tres personas de la divinidad fueron confundidas: sabelianismo. Arrio, hermanos, creía que Cristo fue subordinado a Dios. Cristo fue un ser creado. El verbo era diferente del Padre. Cristo no fue Dios en un sentido estricto. Ellos, ellos no eran de una esencia, muy parecido a lo de los apologistas alejandrinos. Arrio enseñó que Cristo era el verbo o logo, pero este verbo era una criatura intermedia. Wow, wow. Hay doctrinas que así lo declaran ahora también. Hay doctrinas malignas, sectas religiosas que así declaran esto también. Cristo, Arrio afirmó, fue un instrumento de la creación del mundo y fue el ser creado más alto de todo, pero fuera de la deidad y no eterno. El título Hijo de Dios fue puesto sobre él, lo obtuvo por su justicia. En pocas palabras, los arrianos enseñaban que Jesús, aunque era más que un hombre, fue menos que Dios. Hay doctrinas que lo dicen actualmente, hermano, y así y tienen millones de seguidores y tienen dinero en barbaridad. Estas doctrinas multimillonarias, sectas multimillonarias. Un número de obispos siguió a Arrio y la iglesia sufrió una profunda división de la fe. Claro, hermanos, ese es el trabajo de Satanás, ¿no? Dividir, entrar, penetrar, confundir. Hasta entonces, las declaraciones de fe fueron incorporadas en credos recitados en los bautismos. En Nicea, el credo bautismal de Jerusalén fue aceptado con una importante adición del término homucios, significado de la misma sustancia. Así que el punto de vista de que Cristo era de la misma sustancia con el Padre llegó a ser la prueba de ortodoxia. El credo niceno dice así: creemos en Dios, creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas, de las visibles y de las invisibles, en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, unigénito, engendrado del Padre antes de todas las edades, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consustancial con el Padre, porque en todas las cosas fueron hechas, quien por nosotros y nuestra salvación vino del cielo, fue encarnado por el Espíritu Santo y la Virgen María, y se hizo hombre y fue crucificado por nosotros bajo Poncio Pilato, y sufrió y fue sepultado, y el tercer día resucitó según las Escrituras. Y subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, y otra vez ha de venir con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Por lo tanto, la iglesia primitiva buscó manera como describir la unidad de Dios y la deidad del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. El concilio afirmó contra varias herejías que Dios, el Padre mismo, hizo el cielo y la tierra. El credo también afirma que Jesucristo es el único Hijo nacido de Dios.
Nunca hubo un tiempo cuando el Hijo no existió. Él es engendrado eternamente, Hijo nacido antes de las edades. Jesucristo es luz de luz y Dios verdadero de Dios verdadero. No hay tres sustancias divinas, sino una. Cristo fue nacido, no hecho, haciéndolo de la misma esencia con el Padre. Él es la fuente, no el producto de la creación. A través de Cristo, todas las cosas fueron hechas. Una sola sustancia, hermano, en Dios. Pero la doctrina de la sustanciación es otra. Es una doctrina, hermano, que dice que uno es Dios y otro es Cristo. De este concilio, el occidente de habla latina retuvo el punto de vista de Tertuliano de una sustancia y tres personas. El hombre de habla griega, para evitar el sabelianismo y la confusión de la deidad, continuó hablando de la doble sustancia. Imagínense ustedes, usiai. En el occidente la fórmula fue tres personas en una sustancia en tres personas. En el oriente la declaración fue tres hipostasis en un ser, o sea, hipostática. Tres unidades hipostáticas en un ser. Otra decisión importante de este concilio fue establecer un calendario por el cual la Pascua sería celebrada, la Pascua. El concilio concluyó, debería caer en la primera luna llena después del equinoccio de la primavera, siguiendo la fiesta hebrea de la Pascua. El concilio también reguló asuntos de importancia eclesiástica, prohibió la usura, el prestar el dinero por ganancia entre los cristianos. Decidió que aquellos que apostataran de la fe podrían ser restaurados después de 2 años como oyentes. ¿Qué piensan ustedes? Uno que apostata de la fe, se le puede dar oportunidad de que después reconcilie. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensa, hermano Eric Ferman? Pastor, yo creo que el que apostata la fe está negando a Dios. Ah, claro. Pero bueno, ahí él solo se está retractando a la fe. Entonces, yo pienso que, ¿cómo se va a aceptar si él lo rechaza? Así es. Entonces, ¿y cómo dicen ellos se podía curar esta persona de ese mal? Dándole 2 años como oyente, 7 años como arrodillado y 2 años más de pie. Eso no. Esa es cuestión de hombres. Pero el que niega la fe de Dios está condenado, dice la Biblia. Ahora, ¿se puede arrepentir mientras viva? Esa es la pregunta. ¿Se puede arrepentir mientras viva? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se puede arrepentir? Mientras viva, es posible Hay que una oportunidad, ¿verdad? hay una Si oportunidad. él, si el Espíritu Santo lo toca y lo transforma y lo cambia. Claro que sí, sería un testimonio. Y hay hombres que apostataban de la fe y volvieron a Cristo y ahora predican el Evangelio arrepentido. Prohibió a los obispos ambiciosos a moverse de una sede a otra. Determinó que un obispo debe ser consagrado por todos los obispos de una provincia y en ningún caso debe de haber menos de 3. Los deberes pastorales que en algún tiempo pertenecían a los obispos, el concilio reconoció ahora estaban siendo hechos por los sacerdotes. La Iglesia Católica no acepta que el primer papa fue Constantino. Constantino fue el primer papa. Y este Constantino fue el que puso todas las leyes de la Iglesia Católica, hermano. La disciplina
y todo lo demás, todo. Después vino el segundo concilio ecuménico, que fue convocado por el emperador Teodosio I en Constantinopla en el año 381 y asistieron 150 obispos. Teodosio fue un campeón de la fe ortodoxa. ¿Ustedes saben por qué le llaman la fe ortodoxa? Todo esto es importante manejarlo. Era una fe radical. Que no le daba espacio a nada. Entonces, todos estos emperadores, todos estos emperadores influyeron en la religión, hermano. Macedonio, año 362, obispo de Constantinopla, había dudado la divinidad del Espíritu Santo. Él enseñó que el Espíritu Santo no era una persona, hipóstasis, pero sencillamente un poder de Dios. Imagínense ustedes lo que hablamos, ¿no? Actualmente hay sectas que así lo promulgan. Él concluyó que el Espíritu Santo era inferior al Padre y al Hijo, y efectivamente hay sectas que así lo proclaman actualmente. Y su intento al llamar este concilio fue para erradicar completamente el arrianismo, condenar otras herejías. Bueno, Macedonio, él concluyó que el Espíritu Santo era inferior al Padre y al Hijo. El segundo concilio condenó las enseñanzas de Macedonio y definió más claramente la doctrina de la Trinidad. El concilio decretó que hay un Dios en tres hipostases y que el Espíritu Santo es completamente Dios, igual al Padre y al Hijo, y de una esencia ósea con ellos. Esta fue la base del entendimiento de la iglesia sobre la Trinidad. En otras palabras, los emperadores imponían las cosas porque había muchos herejes que andaban desvirtuando la palabra de Dios. Apolinar, 310 al 390, obispo de la Odisea, representó una forma extrema de pensamiento que salió de la apologética de tendencias helenistas de Alejandría. Apolinar enseñó que Cristo era humano y divino, pero en efecto negaba la total humanidad de Cristo. Su naturaleza humana consistió de alma y cuerpo, diferente que los otros seres humanos. Cristo no tenía un espíritu humano, no se desarrolló ni sufrió. Apolinar enfatizó la naturaleza eterna del Logos de tal manera que no podía hablar que Cristo llegara a ser carne de tal manera que su inmutabilidad pudiera ser dañada. En Cristo, el Logos divino reemplazó el espíritu racional de su humanidad. Solo en esta forma Cristo fue considerado un ser divino humano. Imagínense cuánta herejía, hermano, y cuánto se promulgaba y con qué poder se promulgaba toda esta doctrina. Cómo Satanás trabajó fuerte en el pasado y está trabajando fuerte en el presente. No ha descansado. Él está atacando con fuerza, tergiversando la palabra de Dios. Antioquía y Alejandría eran dos centros muy importantes de la teología en este periodo. En general, la escuela de Antioquía enfatizaba el significado claro y literal de la escritura y el ejemplo moral de Jesús. Por eso se dice que Siria y Egipto serán uno y no habrá fronteras entre ellos con Israel en el milenio. Porque en esos lugares, hermanos, se predicó el evangelio, ahí nació en todos esos lugares. Teodoro de Moxetia, Deodoro de Tarso, fueron dos teólogos de la escuela de Antioquía, quienes se opusieron a Apolinar.
Al hacerlo, ellos enfatizaban la distancia. Qué interesante, hermano, entre las dos naturalezas de Cristo, mucho más que la unidad de su persona. La iglesia se dio cuenta de los peligros cuando no se lograba un balance entre estas dos énfasis. La defensa capadociana de la fórmula nicena, como la llevó a cabo Basilio de Cesarea, la presentaron Gregorio Nacianceno, quien presidió este concilio, y Gregorio de Niza, los cuales prevalecieron. La iglesia determinó que si Cristo no tuvo una mente humana, no podía ser verdaderamente humano. ¡Wow! Él se hizo hombre, ellos concluyeron, para que nosotros pudiéramos ser hechos dioses. ¡Ah! ¡Cuánta cosa, Señor! Todo esto, hermanos, tergiversó a la iglesia. Esta terminología y entendimiento de la encarnación de Cristo reflejaban un entendimiento de la perfección cristiana para los capadocios, especialmente declarada por Gregorio de Niza. El proceso de la perfección empezó en el bautismo y fue sostenido por la Eucaristía, dijo Gregorio. A través de ella los seres humanos fueron capaces de ser continuamente transformados para crecer y desarrollar en bondad y virtud. Tanto como los cristianos rehusaran ser tentados y atraídos al mundo, Dios era capaz por su gracia cambiarlo y crear una verdadera, no solamente declarada santidad en ellos. Gregorio advirtió a la iglesia que no perdiera el ideal de una vida santa. El segundo concilio suplió al credo niceno con 5 cánones que refinaron más las doctrinas sobre el Espíritu Santo, la iglesia, los sacramentos, la resurrección de los muertos y la vida venidera. La versión revisada del credo niceno dice así: creemos en un solo Dios, Padre omnipotente, creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas visibles o invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, el único unigénito de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, nacido, no hecho, consustancial con el Padre, por quien fueron hechas todas las cosas, quien por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió de los cielos y se encarnó por obra del Espíritu Santo de la María Virgen, y se hizo hombre y fue crucificado por nosotros bajo Poncio Pilato, y padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día de las Escrituras y subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, y otra vez ha de venir con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Y en el Espíritu Santo, Señor y dador de la vida, que procede del Padre y del Hijo, que juntamente con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado, que habló por los profetas en una sola santa iglesia católica y apostólica. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida de los siglos venideros. Amén, dice. El credo describió al Espíritu Santo como el Señor y dador de la vida. El Espíritu Santo y el Padre y el Hijo fueron adorados juntamente y glorificados juntamente. Tanto el Hijo como el Espíritu Santo salieron del Padre. ¿Qué piensan ustedes, hermanos, de la doctrina de estos de Nicea, todos estos concilios? ¿Qué piensan ustedes de esta doctrina? A ver, hermano Kevin, ¿qué piensa usted? ¿Estarán en lo correcto este credo? ¿Este credo que acabo de leer estará en lo correcto? Eh, bueno, no le presté al 100 la atención porque estaba acomodándome aquí, pastor, pero Ok. escuché un poquito de los gnósticos, de estas sectas No me refiero a los gnósticos, no. ah, Apartemos, eso ya es historia pasada, ya. Estamos muy bien. ahorita en el presente. Estamos analizando los credos. Ujú. Credos
católicos. Ujú. Preguntemos, Pastor Ambrosio, ¿qué opina usted? ¿Cree que es correcto eso que dicen el credo católico? No, el credo católico no, pastor, pero el ¿Por credo qué? ¿Por qué? apostólico, ¿Por qué? ¿Qué? porque el credo católico ya le agregó otras cosas, pero creo que No, no, dígame por qué. Usted me tiene que explicar y decirme por qué, para que todos porque, quedemos claros. ujú, porque en una parte que estamos leyendo aquí dice, y en el Espíritu Santo del Padre y del Hijo, ahí sí está cierto, que juntamente con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado y perfecto, una sola, en una sola iglesia católica y apostólica. Parte, cuando se dice católico es universal. Sí me oye, Vamos a ¿verdad? entrar a la esencia de la doctrina. Tal vez eso es secundario, lo de que católica, de la iglesia católica, apostólica y romana, eso es secundario. Vamos a la esencia de la doctrina que ellos tienen, porque ese credo es su esencia doctrinal, como es nosotros el credo nazareno, es nuestra esencia doctrinal, también el manual nazareno, y declara unos artículos de fe. Estos son los artículos de fe de ellos. ¿A dónde está allí la herejía? ¿A dónde está la herejía en esos credos que yo le leí? Se los voy a decir. En primer lugar, dice el credo. Miren lo que dice el credo. Creemos en un solo Dios, Padre omnipotente, creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas visibles o invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, nacido del Padre de todos los siglos. En primer lugar, Jesucristo es el Padre. Pregunto, ¿Jesucristo es el Padre? A ver, hermano Selvin, ¿Jesucristo es el Padre? Sí, Bien. Hermano Kevin, ¿Jesucristo es el Padre? Bueno, son, No, no, sí o no. No sí, divaguemos en no, eso. no, 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 No dice. Bien. no, Hermano Eric Ferman, ¿Jesucristo es el Padre? Es uno solo, pastor, sí. Eh, hermano Edgar Ferman, ¿Jesucristo es el Padre? No, es el Hijo. Hermano Edgar Ambrosio, ¿Jesucristo es el Padre? Jesucristo es el Hijo. Pregunto, ¿Jesucristo es el Padre, sí o no? Bueno, si vamos a la Biblia, cuando Tomás le dice, muéstrame al Padre, dice, tanto tiempo que he estado con ustedes, podemos decir sí. Muy bien. Hermana Solita, ¿Jesucristo es el Padre? Sí, pastor. Bien. Ahora yo voy a decirles lo siguiente, hermanos. Yo les voy a decirles, una doctrina nos puede tergiversar todo el ambiente, nuestro mundo espiritual. ¿Por qué razón? Porque el Padre tiene una función como Padre. El Hijo tiene una función como Hijo. Y el Espíritu Santo tiene una función como Espíritu Santo. Por lo tanto, Dios, ¿verdad? Forma la Trinidad divina en ellos tres, pero nunca
El Padre puede ser el Hijo, ni el Hijo el Padre, ni el Espíritu Santo el Hijo, ni el Espíritu Santo el Padre. En sus manifestaciones funcionales, ellos son diferentes los tres. Jesucristo es nacido del Padre. Jesucristo es nacido del Padre, como dice aquí este credo. Jesucristo no es nacido del Padre. Jesucristo, hermano, es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y el Padre es Dios. Y los tres son uno en Dios. Pero en funciones, el Padre es uno, el Espíritu Santo es otro y el Hijo es otro. Porque cada uno vino a cumplir una misión a esta tierra. No podemos. La función del Padre, la función del Padre, hermanos, es de Padre, pero Dios es uno solo. Pastor, pero ese credo que leímos dice que se encarnó por obra del Espíritu Santo. Sí, pero dice el credo, creemos en un solo Dios, dice. Él es omnipotente, creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas visibles e invisibles, en un solo Señor Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, nacido del Padre, dice, antes de todos los siglos. No, Jesús es Dios, siempre ha existido como Dios, no nacido del Padre, no, sino que Él no nació, Él es Dios y es una manifestación de Dios. Es una manifestación de Dios. Jesucristo en ningún momento es nacido del Padre, no, porque la función del Padre es ser creador, la función del Hijo es ser salvador y la función del Espíritu Santo es ser consolador. ¿Alguno está confundido con esta doctrina? A ver. Es interesante el punto de vista que usted está dando, pero sí, en mi parecer, lo que usted está diciendo tiene mucha razón, que es lo que yo más o menos estaba pensando cuando usted hablaba de la diferencia que Jesús es Jesús y tiene su función, aunque son uno, pero cada uno tiene su respectiva función. Pero es bastante, hay alguna frase, yo una vez visité la Iglesia Católica, ¿no? Sí. Y hay una parte, creo que dice, creo Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Esa parte no está del todo descabellada Sí. en un aspecto. Así a simple vista, yo no había prestado atención a estos detalles del credo y cualquiera piensa que está excelente. Sí. Pero al irse a los detalles es donde uno puede ver las cosas que no cuadran. Gracias, Pastor, por ayudarnos a aclarar esto. Claro. ¿Y por qué esto se los aclaro? Porque las doctrinas que se mueven actualmente en el mundo, hermanos, tienen confundido totalmente a millones de personas, hermano. Han surgido tantas doctrinas actualmente que han tergiversado toda la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque incluso esa doctrina a lo malo hoy le llaman bueno y a lo bueno malo le llaman, hermano.
y lo ven normal, el que predica la palabra de Dios es bueno porque predica la palabra, pero también colabora con otras cosas. El que colabora con otras cosas es malo porque colabora con esas cosas, aunque predique la palabra de Dios. O sea, han tergiversado todo, ¿no? Han llevado a confusión el evangelio, hermanos, el evangelio. Pero el evangelio es uno solo. El evangelio predica a Cristo y a este crucificado, resucitado y en gloria. Ese es el verdadero. Nosotros no tenemos que hablar de un Cristo acomodado a nuestra forma, a nuestra manera. No podemos porque tergiversamos, así como estos hombres tergiversaron el evangelio y lo impusieron de esa forma, ahora están haciendo lo mismo. Muchos hombres que dicen que son cristianos, teólogos, teólogos. Pastor, pastor, Sí, este credo es actual de los católicos. claro que sí. Ok. Los Sí, católicos solo tienen su credo. me requiero, si es, es actualizado. Es como Sí, nosotros tenemos muchas cosas que se han cambiado para mejora y no sé si esta gente ha hecho lo mismo. bueno, hasta hoy ellos manejan este credo, hermano. Así se maneja. Y los arrianos, los gnósticos, los otros, ¿cuáles fue que dijimos que se llamaban los eh, seteo? Cuando estábamos hablando de Arriano y la doctrina de Arriano, del monoteísmo, eh, el marcionismo, el docetismo, el docetismo. El docetismo, hermano, es una de las doctrinas malignas que actualmente funcionan también. O sea, tergiversan, digamos, a, a Cristo Jesús. Y todo esto son movimientos heréticos, hermano. Todos son movimientos, doctrinas heréticas. El evionismo, el gnosticismo, el docetismo, el marcionismo, el montanismo, el maqueísmo, el monarquianismo, el sabelianismo, el patriapacianismo. Son doctrinas heréticas que hay que estudiarlas. Hay que estudiarlas, hermano. Cuando tengan ustedes tiempo, pónganse a estudiar el libro y estudien esto porque es necesario saberlo, hermano, y la influencia que tuvieron a través de los siglos hasta hoy. Como los padres apostólicos también han tenido una gran influencia en nuestras vidas hasta hoy, ¿verdad? Han habido 5 concilios ecuménicos. Han habido 5 concilios ecuménicos. ¿Por qué le llamaban, por qué son ecuménicos? Porque reúnen a todos los religiosos para acordar doctrinas, cambios, etcétera, ¿verdad? Entonces le llaman ecuménico. Y actualmente existe el concilio ecuménico también. Actualmente existe el concilio ecuménico. Por lo tanto, hermanos, estamos viviendo tiempos, estos postreros tiempos que hablaba el apóstol Pablo y que ataca con una fuerza grande. Y nuestros eruditos teólogos que sacaron a luz el Evangelio y la correcta palabra
la correcta palabra, hermano. Hubo un periodo de estancamiento en el pasado, ¿verdad? Por estas doctrinas impuestas. Incluso dejaron los emperadores de martirizar a los cristianos y vino lo que se llamó, ¿qué cosa, hermano, en la Iglesia Católica? ¿Qué fue lo que ocurrió? Que mataron y persiguieron a los cristianos. ¿Cómo se llamó eso? La La Inquisición, Santa, la la Inquisición. Inquisición. La Ujú. Inquisición. Y le llamaron la Santa Inquisición. No es Pero ninguna Santa Inquisición. no fue santa, pastor. Eso no fue santa. La Inquisición maligna de perseguir a los cristianos, los martirizaron a la hoguera y todo, hermanos. Si no se hacían a la religión de ellos, al pensamiento de ellos, este pensamiento que estamos estudiando, hermanos, es importante estudiarlo, analizarlo, porque esto nosotros ahora tenemos que contrarrestarlo, tenemos que contrarrestarlo con toda la fuerza, pero necesitamos saber. El tercer concilio se celebró en Éfeso en el año 431 por el emperador Teodosio. Este condenó las doctrinas de Nestorio, arzobispo de Constantinopla, quien enseñó que hubo dos personas separadas en el Cristo encarnado, una divina y la otra humana. Teodosio, emperador del Imperio Oriental, había nombrado a Nesterio, que era entonces un monje sirviendo en Antioquía como patriarca de Constantinopla en el año 428, influenciado por la escuela de Antioquía. Este Nestorio enseñó que Jesús fue completamente Dios y completamente hombre, pero en dos personas. Esto tendía a sobreenfatizar la naturaleza humana de Cristo a expensas de la divina, enseñando que la Virgen María dio a luz un hombre, Jesucristo, y no Dios, el Logo y el Hijo de Dios. Miren con qué habilidad y con qué astucia combinan las cosas estos teólogos, hermanos. Terrible, terrible. Y si uno no tiene cuidado, el enemigo va a hacer, hermano, cosas terribles en nuestras vidas si nosotros no estudiamos la palabra de Dios. 200 obispos asistieron al concilio de Éfeso. Cirilo de Alejandría probó ser el campeón de la ortodoxia y la fuerza detrás de la condenación y la censura de Nestorio. Los verdaderos cristianos, cuando se hacían estos concilios, los verdaderos cristianos huían, estaban solos, aparte, haciendo sus cultos, porque ellos aborrecían eso. E indudablemente, estas doctrinas actualmente las defienden a capa y espada sus seguidores, ¿verdad? Cuarto concilio. Este concilio se celebró en Calcedonia, en el lado asiático de Constantinopla por el emperador Marciano en el año 451, al cual asistieron 650 obispos y trató con una controversia acerca de la persona de Cristo. Cada quien daba su opinión a como se les antojaba y han hecho del nombre de Cristo una barbaridad. Pero la palabra de Dios permanece. Y nosotros tenemos, hermanos, que predicar el verdadero evangelio, el correcto evangelio, aunque no le guste al mundo, aunque no le guste a las personas. Nosotros tenemos que predicar el correcto evangelio de Cristo. Éutico de Constantinopla, 378 al 454, sostenía que la naturaleza humana, menos perfecta, de Cristo, había sido completamente absorbida por su naturaleza divina y de esta manera las dos habían sido fusionadas en una. Así que después de esta unión, Éutico sostuvo que había solo una naturaleza en Cristo. Esta idea negaba la distinción de las dos naturalezas de Cristo. La naturaleza humana fue convertida en la naturaleza divina por absorción. Después de la unión había solamente una naturaleza única,
sin que se pareciera a la humana ni a la divina. De aquí que en adelante esta herejía fue llamada monofisitismo de una naturaleza. Monofisitismo de una naturaleza. Enfatizaba la naturaleza divina de Cristo descuidando su humanidad. Jesús fue un Dios que tuvo atributos humanos. El monofisismo representaba un extremo de la cristología alejandrina. Todas estas herejías, hasta nuestros días, hay sectas religiosas que así lo creen. Les voy a preguntar a ustedes, ¿qué es el velo para ustedes? ¿Qué es el velo, el que se rompió en el templo con el terremoto cuando Cristo resucitó? ¿Qué es el velo? A ver, que me explique, hermano Selvin, ¿qué es para usted el velo, ese velo en la iglesia, que cuando Jesucristo murió y destruyó el templo, se rasgó el velo? Ese velo que separaba. Doctrinas que debe de saber el Hijo de Dios. Es fundamental para su santidad, su crecimiento Ahí espiritual. separaba el lugar santísimo y lugar santo. Exacto. Separaba el lugar santísimo y el lugar santo. Ahora, ¿quién es el velo? Jesucristo. Es Jesucristo, pero especialmente ¿cuál? Refutando la doctrina de Éutico, refutando esa doctrina. ¿Cuál sería en Jesucristo el velo? Y lo dice específicamente el libro de Efesios, o los hebreos más bien. Su carne, la carne de Cristo es el velo. Por eso, Cristo hombre representa una puerta para nosotros los humanos, los hijos de Dios, para llegar hasta Dios, hasta el lugar santísimo. La carne de Cristo es el velo. La carne de Cristo es el velo. Y ustedes dirán, pero ¿cómo puede ser posible eso? ¿Cómo puede ser posible que el velo sea la carne de Cristo? ¿Cómo puede ser posible? Dígame a alguien ahí, por favor, ¿cómo es posible eso? A ver, abran su Biblia en Hebreos 10, versículo 20, por favor. Hebreos 10, versículo 20. Alguien que me lo lea. ¿Qué es lo que dice? Estamos estudiando teología. Esto es teología, hermano. Porque, ¿cómo es Hebreo, posible que esta gente diga lo contrario? A ver si. sí, pastor, el Hebreos 10:20 dice la palabra, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Amén. Ajá, ajá. Su carne, hermanos. Y que aquí alguien que me venga diciendo, pero si usted no estudia, lo puede convencer, que conste. Si usted no estudia, viene alguien con esta doctrina y le pega una enredada, que no es jugando, aunque usted llegue a la iglesia y esté en el instituto bíblico, lo enreda. ¿Por qué razón? Porque la carne de Cristo es tan valiosa como su sangre, hermano. Amén. Porque Pastor, Dios, sí, en el versículo 19 es la otra parte. La sí, voy a leer, dice,
Y así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ahí Aleluya. está. ¿Qué impedía? ¿Qué impedía a los hombres no entrar al lugar santísimo? Dicen que había un matrimonio que salieron premiados por, por entrar a ese lugar, al templo. Pasaban años y años y años, se sorteaba. Y un día le tocó a un siervo entrar a ese lugar. Ese siervo se llamó Zacarías. Entró al lugar santísimo donde llegó el ángel Gabriel y le declaró que Elizabeth iba a tener un hijo. Y era estéril Elizabeth. Elizabeth era estéril. Y Dios profetizó a Elizabeth que iba a tener un hijo que se llamó Juan el Bautista. Y para que Zacarías pudiese entrar al lugar santísimo, tenía que tener una vida íntegra y consagrada a Dios. Íntegra y consagrada a Dios. Entrar al lugar santísimo hoy día, hermano, se requiere de esa vida íntegra y consagrada a Dios. Quinto concilio ecuménico. La controversia monofísita continuó en respuesta. El emperador Justiniano I convocó el quinto concilio ecuménico que se reunió en Constantinopla en el año 553 y fue presidido por el patriarca de Constantinopla, Éutico, quien 175 con 165 obispos asistieron. Justiniano fue el emperador desde el año 527 hasta su muerte en el año 565. Él trató de restaurar la unidad y el poder del imperio, estableció un código legal para gobernar el Estado, distinguió entre la autoridad civil y la religiosa. Justiniano recapturó el norte de África y de los vándalos e Italia de los godos. Erigió la magnífica Basílica de Santa Sofía de Constantinopla. Justiniano al principio favoreció a los monofisitas, pero más tarde estuvo en contra de ellos. Aún antes del concilio, en el año 551, bajo el estímulo de Justiniano, la iglesia había tratado de dar una declaración balanceando las declaraciones de los concilios anteriores. Declaró que Dios es el Logos es uno de la Santa Trinidad. Homoousios con Dios el Padre de acuerdo a la divinidad. Homousios de acuerdo a la humanidad. Pasible en cuanto a la carne y aún mismo es también impasible en cuanto a la divinidad. Sin embargo, la emperatriz Teodora animó a los monofisitas, aquellos que defendían el monofisitismo, apelaban a los tres obispos antioquianos que habían muchos que habían muerto y reconocidos y a reconocidos maestros, Teodoro de Moxuetia, Teodoro de Ciro y de Edesa. El concilio confirmó las conclusiones de los concilios anteriores, particularmente aquellos de Calcedonia. Reafirmó que Cristo es tanto verdadero Dios y verdadero hombre. La unión hipostática, sin confusión o separación de la divinidad y la humanidad de Cristo. Condenó a cualquiera que pudiera aceptar que Dios, el Logos que hizo milagros, fuera cualquier otro antes que Cristo que sufrió. El concilio condenó algunas de las enseñanzas de Orígenes, así como también de las de Teodoro, Teodoreto e Ibas. Esto no fue fácilmente aceptado en Occidente. Durante el concilio brotó un disturbio entre los obispos del Oriente y el Occidente como parte anatematizar a los muertos. Pero los esfuerzos de Justiniano detuvieron una ruptura permanente entre el Oriente y el Occidente. Esta era una batalla, hermanos, religiosa que se manejó, digamos, por intereses creados y utilizaron la palabra de Dios para sus intereses. Para sus intereses utilizaron los emperadores. Un emperador no va a ser ungido del Espíritu Santo nunca, jamás. Todos esos emperadores fueron prototipos del anticristo, fueron tergiversadores de la palabra.
fueron aprovechados del Evangelio y la Iglesia Católica se unió a ellos e hizo una unidad con ellos y se mezcló con ellos. Y esa es la razón por la cual el Señor reprueba Pastor, toda se le esa frizó. doctrina. Sí, Se está frizando, Pastor. se frisa. Sí, se está frizando. Ahora me están escuchando bien y me están viendo bien. Sí, ahorita sí, Pastor, ahorita sí. Ok. Entonces, lo que les quiero decir, amados estudiantes, es de que estamos ante una realidad que estamos viviendo actualmente y nosotros como hijos de Dios tenemos que predicar la correcta palabra, hermano. Aunque así se gane maledicencia de otros, usted predique la correcta palabra. Santidad, unidad, a Jesucristo resucitado, glorioso. No importa si alguien se sienta mal o se sienta bien, prediquemos a Cristo. Los emperadores que acomodaron la palabra a sus intereses en el imperio. Nosotros no podemos compartir eso jamás. La palabra es una y se tiene que predicar y no se debe de mezclar con nada la palabra. La palabra no tiene que mezclarse con ninguna otra cosa de este mundo, más que predicar la correcta palabra de Dios. Y eso es lo que nos llama el Señor. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna pregunta? Pastor Wilmar, Sí. ¿qué está haciendo la Iglesia del Nazareno para poder contrarrestar lo que usted nos acaba de mencionar y para poder evitar de que se deje de predicar la palabra del Señor tal como está escrita en la Santa Biblia? Esa es una buena pregunta. Por lo menos a la cual la Iglesia Nazarena a la cual vamos nosotros. Sí, se la voy a contestar, hermano, y con hechos. La iglesia del Nazareno tiene su fundamentación en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en la fe de Cristo, en la iglesia, en su expiación, resurrección, muerte y vida, y que vendrá otra vez por su pueblo y vendrá a reinar a los cielos, y que también hay una puerta grande que es la gracia preveniente para todos los hombres, pero que también una vez que los hombres entran a esa gracia preveniente, tienen la oportunidad de santificar su vida a través del crecimiento espiritual. Y también, hermano, una vez que han logrado escalar la plenitud del Espíritu Santo, llegar a alcanzar la entera santificación o segunda gracia, que se le llama. En eso se fundamenta la iglesia del Nazareno. Y sobre eso predica el Evangelio. Y sobre eso, hermano, bautiza. Sobre eso consagra la iglesia. Ese es su fundamento. Ante las otras doctrinas. Ante las otras doctrinas. ¿Otra Pastor, pregunta? no, Sí. Pastor, aún nuestro logo de la Iglesia Nazareno es llamados a santidad, porque es parte esencial de nuestra iglesia y de todos nosotros ser
santos, porque la misma palabra es de sed santos porque vuestro Padre es santo y creo que ahí nuestra iglesia tiene todo el evangelio completo, ¿verdad? Y a seguir proclamando el nombre de Cristo y que la Amén. iglesia también agarre su rol de evangelizar y proclamar el nombre de Cristo para que muchos sean salvos por medio de la iglesia. Amén. 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 ¿Otra pregunta? ¿Todos están claros? ¿No hay confusión? Cuando encuentren una doctrina que se parezca a la doctrina cristiana, no digan, pero si ellos predican lo mismo que nosotros, cuidado con eso. Hay que analizar la palabra de Dios a profundidad. Pastor, usted dijo una palabra ahorita parecida. Ajá. Esa es la Pero palabra. precisamente el enemigo quiere parecerse a Ah, Cristo. ¿Y, Y y ahí qué es está el peligro. amén? ¿Y qué es el trabajo de nosotros? Examinar y escudriñar. Amén, pastor. Así es. Hermanos, si no hay más preguntas, quiero decirles lo siguiente, hermano. Miren, la política del Instituto Bíblico hoy día ha cambiado, hermanos. Y el propósito por el cual lo que les voy a decir es sumamente importante que procedan a hacerlo es porque, hermanos, eh, en respuesta a esto, no queremos que estudiantes que han luchado preparándose no le aparezcan sus clases efectivas. Entonces, hay que inscribirse en esta semana y la otra. Ellos no quieren, ya no me permiten. Oiga lo que estoy diciendo, hermano, yo lo digo con tiempo. No me permiten ahora que yo pase el informe cuando termina el curso. Y hasta entonces los estudiantes comienzan a inscribirse. Porque dice que a ellos les ocasiona un trastorno después, como tienen ahorita. Ahorita están haciendo una revisión, hermano. Y están apareciendo muchos estudiantes que le faltan clases. Y los profesores, algunos no tienen responsabilidades. ¿Por qué? Porque lo hacen tal vez de manera inadecuada. Y yo se los digo ahora para que no haya problema, hermano. Porque cuando termine el curso, mi obligación, como dieron ellos, es pasar el informe de acuerdo a las fechas en que tengo establecido. Pero los estudiantes tienen que inscribirse antes, dicen ellos, para que nosotros podamos hacer una revisión en el informe que usted pasa y las inscripciones que ellos tienen debidamente, porque cualquier cosa que haya de confusión, que se arregle ahí nomás. Pero si usted nos pasa y hasta después ellos se inscriben, eso nosotros ya no vamos a aceptarlo. Ya me dijeron porque hay mucho enredo, hermano. Y yo les pido, por favor, que se inscriban con tiempo. Así, de esa manera, todos estamos tranquilos y no va a haber excusa de que, hermano, no me aparece tal clase. Yo no tengo responsabilidad si no le aparece. ¿Por qué? Porque puede ser que lo haya hecho de manera inequívoca. Tal vez usted se inscribió y no pagó. Creyó que se inscribió y pagó. Y aún así no le aparece la clase. No le aparece. Pastor, ¿a Entonces, usted le sí, aparecen los que se han inscrito? sí, a mí me Porque, aparecen. Ellos me porque, informan todos los que se han inscrito a mí. porque yo me inscribí al principio. No sé si le aparece. Sí, aparece. Amén. Gracias. Sí, aparece. Ya apareció, yo ya lo vi. Pero necesito, hermanos, que inscriban esta clase, hermano. Tienen que hacerlo cuanto antes, esta semana, y tienen la próxima para hacerlo, hermano. Para que yo pueda justificar cualquier cosa. Cualquier cosa yo la puedo justificar, pero ahora ellos ya no me dan opción. Son radicales, como quien dicen, aquí no aparece, no aparece.
Tiene que volverla a tomar. Bueno, mis amados estudiantes, queremos despedirnos con palabras de oración. Que nos despida con palabras de oración nuestro hermano Edgar Ferman. Amén, hermanos, Dios me los bendiga. Dios bendiga a nuestro docente, hermano Wilmar. Vamos a terminar orando, dando gracias al Señor porque nos permitió estar en esta. Amén. Y vamos a orarle a Él. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor Jesús. Gracias, mi Rey, porque tú nos has permitido terminar esta clase. Padre Santo, te agradecemos porque tú eres fiel con cada uno de nosotros. Bendice la vida de nuestro pastor Wilmar. Bendice la vida de cada uno de los que estamos como estudiantes. Bendice nuestra familia, nuestros hogares. Y permítenos, Padre Santo, comprender y entender mejor tu santa palabra para poder llevar las buenas nuevas de salvación a aquellos que todavía no han llegado a tus pies. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por tu fidelidad y tu bondad. Te pedimos que nos llenes de sabiduría y conocimiento, Padre Santo, para enfrentar las acechanzas del enemigo. Ayúdanos. Queremos ser mejores cristianos, mejores siervos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios me lo bendiga, amados Amén. Que Dios me los bendiga a estudiantes. todos. Feliz noche, hermano. Dios los bendiga. Dios les Bendiciones. bendiga. Dios los Dios los bendiga, hermano. Bendiciones a Buenas noches. todos. Noche. Ay.